Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo, en esta iglesia viva, con los amados hermanos. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir esta vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Falta pocos días la inauguración y el seminario de la Biblia, así que ayúdanos para poder preparar bien para tu gloria y para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, Hechos capítulo 14, versículo 8 al 23. Hechos capítulo 14, texto principal de hoy. Hechos capítulo 14, desde versículo 8 al 23. Texto principal de hoy es poco largo. Hechos capítulo 14, 8 al 23. Yo leo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos
judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hasta aquí. Es muy largo, pero esta historia tiene un significado, una enseñanza muy importante para los cristianos. Aquí el texto principal que leímos, texto principal de hoy, es sobre el contenido del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Primer viaje del misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo murió apedreado, predicando en Listra con Bernabé, como leímos. Pero Dios revivió a Pablo y regresó a Listra en cuanto se levantó. ¿Por qué regresó a Listra otra vez, apóstol Pablo? Para predicar el evangelio. En aquel lugar aún habían almas perdidas y también porras. Por eso fue a predicar ahí para ellos otra vez, a pesar de que ellos querían matar a apóstol Pablo. Aquí nosotros podemos aprender acerca de la pasión de la predicación del apóstol Pablo. Hoy vamos a meditar en unas enseñanzas con el título de la predicación en Listra. Aquí, en texto principal, dice, miremos en la pantalla, Hechos 14:8, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Texto principal de hoy, con este versículo empieza. Listra es una ciudad en la región de Galacia, que está al norte de Israel. Como sabemos, el libro de Gálatas, ¿sí? El libro de Gálatas de la Biblia es una carta que el apóstol Pablo envió a las iglesias de Galacia. Y Listra también está incluida en la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo encontró a un cojo que no podía caminar, yendo a predicar en Listra junto con Bernabé. Él no podía caminar desde su nacimiento, como dice el texto principal. Desde el nacimiento él no podía caminar, jamás. Debido a que no podía caminar, solamente podía moverse con la ayuda de las familiares, amigos o otras personas alrededor. No habría podido hacer nada solo, ni andar fuera solo, ni subirse a la cama solo, ni habría podido ir al baño solo. Imaginemos,
ni caminar en absoluto, solo. Imaginemos, su vida era así. Cuán grave habría sido su dolor. Su vida era muy oscura. Su corazón habría estado cansado también. Él estaba así. Él vivía de esa manera, desde su nacimiento. Imaginemos esta vida, cómo era. Pero pensemos, asimismo nosotros también, antes de ser salvos, antes de recibir la salvación, nuestra vida era oscura. Sí, nuestra vida también era oscura. Pecando en el mundo y nuestro corazón estaba cansado siempre. No teníamos nada de esperanza, como este cojo, ¿no? La Biblia dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. El aspecto entonces, este cojo, que no camina jamás, es como el aspecto de nosotros, que no tenemos esperanza antes de ser salvos, antes de recibir la salvación. Lamentablemente las personas que no recibieron la salvación es como este cojo, espiritualmente. Pero él fue sanado con la ayuda de Dios, con el amor de Dios. Así recibió la salvación con la predicación del apóstol Pablo. Toda la Biblia testifica esta historia, ¿sí? Todos los milagros de Jesús, todos los milagros de la Biblia muestra sobre la salvación, ¿sí? Nuestra salvación es un milagro verdadero, ¿sí? Las personas piensan que los milagros físicos es algo muy grande. Por eso sigan a estos milagros. Pero estos milagros es momentáneo. A pesar de que podría ocurrir este milagro en este mundo también. Pero el milagro verdadero es nuestra salvación. Es invisible, pero es más grande que otros milagros. Por eso, a través de la Biblia, aquí hay muchos casos, muchas historias sobre los milagros. Pero a través de estos milagros debemos pensar en milagro verdadero, ¿sí? ¿Qué es? La salvación. Nosotros tenemos la salvación. O sea, nosotros tenemos un milagro verdadero. Aquí, esta historia también. Este cojo, desde nacimiento, no podía andar, caminar, nada, pero fue sanado, ¿sí? Es un milagro por ayuda de Dios, por la predicación del apóstol Pablo. A través del apóstol Pablo, Dios obró, Dios trabajó en la vida de este cojo y luego de ser salvo. Este milagro muestra la salvación de él, ¿sí? Luego de ser salvo, él ya pudo tener esperanza por el Señor. Asimismo, ya nosotros somos salvos y tenemos esperanza por nuestro Señor, como el cojo fue sanado y recibió la salvación. Aquí, Hechos capítulo 14, 8 a 9, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Esta historia está conectada con la salvación del hombre, con la salvación de nosotros. Pablo miró detalladamente al cojo y pudo conocer que este cojo tenía una fe, tenía un deseo para recibir la salvación. Entonces, ¿cómo pudo conocerlo, apóstol Pablo?
él seguramente habría conversado con este cojo y también habría preguntado y habría mirado su corazón muy puro, su corazón adecuado a través de esta conversación. Así, el apóstol Pablo pudo saber sobre el corazón del cojo. Parecía que este cojo era puro, este cojo tiene la fe y humilde de corazón. Nosotros también tenemos que preguntarles a las personas para saber exactamente sobre su corazón, por la conversación. ¿Sí? Esta es la predicación, ¿no? Preguntando, ¿sí? Conversando con almas perdidas, podemos conocer acerca de su corazón. ¿Cómo preguntamos entonces? El apóstol Pablo, ¿cómo habrá preguntado a este cojo? Por ejemplo, ¿usted cree en Dios que está vivo? ¿Usted cree que hay cielo e infierno? Seguramente de esa manera había conversado. ¿Usted tiene muchos pecados o pocos pecados ante Dios? Posiblemente, seguramente también él preguntaba sobre este tema de pecado también. ¿Le gusta escuchar la palabra de Dios? De esa manera. Así, podemos saber que esta persona tiene interés y deseo sobre la palabra o no por medio de las preguntas y por medio de las conversaciones. Por eso, tenemos que abrir nuestro corazón también. Tenemos que abrir nuestra boca, ¿sí? Nuestra boca sin cesar adecuadamente para predicar, adecuadamente como el apóstol Pablo, para salvar a las almas perdidas que están yendo al infierno. Alrededor de nosotros hay muchas personas que están yendo al infierno. ¿Por qué? Todavía no recibieron la salvación. Por eso, a través de nuestra boca, a través de nuestra predicación, podemos salvar a ellos. Esto es el propósito de nuestra existencia como un cristiano. Así que Dios nos salvó y permitió que pueda vivir aquí en esta tierra, trabajando este trabajo, predicación. Aquí abajo, versículo 10, esto es el resultado de la predicación del apóstol Pablo. Versículo 10, miremos en la pantalla, leamos juntos. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es un milagro, ¿no? Él saltó y anduvo. Parecía es imposible, parecía que vea como es imposible, porque él desde el nacimiento no podía caminar nada. Él era cojo, pero a través de la predicación del apóstol Pablo, él pudo saltar, andar, caminar. Así fue cambiado su vida totalmente. Esto es el resultado, un milagro. A través de esta historia, Dios quiere mostrar su gran milagro, que es la salvación. El apóstol Pablo gritó, levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo se levantó en ese momento. El cojo de nacimiento pudo levantarse, saltar. Es un milagro. Gran gozo, alegría. Y este cojo se curó con la ayuda y el poder de Dios. Entonces, ¿qué lección podemos recibir? ¿Qué lección podemos tomar a través de este acontecimiento? Nosotros éramos cojos antes de recibir la salvación. Estábamos sentados en este mundo oscuro, ¿no? Como este cojo. No teníamos fuerzas para levantarnos por nosotros mismos. No podíamos estar de pie ante Dios.
ni podíamos caminar ante Dios, ni podíamos saltar ante Dios, ni podíamos caminar y correr haciendo la vida cristiana ante Dios, porque no recibimos la salvación. Por tanto, nosotros éramos cojos espirituales antes de ser salvos, pero ya no somos cojos, sino que somos salvos, hijos de Dios. Recibimos la salvación. Ahora, nosotros podemos levantarnos, caminar y saltar. Por lo tanto, nosotros que estábamos sentados en este mundo oscuro, ahora nos hemos levantado y hemos salido de este mundo oscuro, pecaminoso, ¿sí? Caminando libremente. Ya estamos en la iglesia y ahora estamos caminando el camino donde el Señor nos guía, mirando al cielo. Nuestra vida totalmente ha cambiado de esa manera, totalmente. Antes era cojo, pero ahora una persona muy sana que puede andar, caminar, correr. Nosotros así recibimos la salvación. Estamos saltando y corriendo con mucho esfuerzo para el Evangelio, para la iglesia, para la obra de Dios, en el Señor, en Cristo, en esta iglesia viva. Entonces, pensemos, ¿qué es saltar? ¿Qué es correr? Saltar y correr es vivir con mucha fuerza para el Evangelio y para el Señor. Es decir, es hacer con mucha fuerza la vida cristiana. Podemos decir de esa manera. Nosotros ya no somos cojos espirituales. Podemos caminar, podemos ver también, podemos hablar adecuadamente. Así como el cojo fue sanado, se levantó, caminó y saltó, nosotros hemos sido salvos, nos hemos levantado, hemos salido del mundo oscuro, estamos caminando y corriendo en el Señor para la gloria de Dios, para el Evangelio. Esto es el propósito de nuestra vida. Así trabajando los apóstoles. Aquí, 14, versículo 11 al 13, aquí explica sobre la obra de los apóstoles. Aquí les leo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Es una escena muy interesante. Los de Listras vieron los milagros que hizo Pablo y Bernabé y se sorprendieron los de Listra. Pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses. Por eso querían ofrecer sacrificio para Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron Pablo entonces? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé en este momento al ver esta acción de ellos? Aquí explica sobre su acción. Les leo. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra
el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenado de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Aquí, apóstol Pablo y Bernabé dijeron de esa manera: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Al pensar esta frase, esta palabra de los apóstoles, es igual que nuestra predicación. Nosotros también predicamos de esa manera, ¿sí? Nosotros predicamos Dios vivo a las personas que todavía no conocen a Dios. La vida eterna es conocer a Dios, único Dios verdadero, y también conocer a Jesucristo. Sí, conocer a único Dios verdadero. Para ellos que mal entienden sobre Dios, ellos dijeron de esa manera. Ellos, los de Listras, querían dar ofrenda para ellos. ¿Por qué? Ellos pensaban que ellos son dioses. Por eso, Pablo y Bernabé recibieron esta ofrenda. No. Los dos se sorprendieron mucho. Rasgaron sus vestidos, ropas, y gritaron mirando a ellos: nosotros no somos dioses, solamente somos personas débiles como ustedes, como nosotros. Somos débiles, pero predicamos el Evangelio, ¿no? Apóstol Pablo, Bernabé también dijeron misma manera. Somos hombres. Dios, pero testificaron directamente, claramente, sobre Dios vivo. Dios hizo esta obra maravillosa. Dios es quien creó los cielos, el mar, la tierra, es quien nos da agua y comida y nos ayuda a vivir. Así testificaron Dios vivo a ellos, claramente. Es igual de nuestra predicación, de ahora también. Nosotros predicamos de esa manera también. A través del seminario de la Biblia, testificamos Dios, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Igual manera, ellos también testificaron, predicaron el Evangelio. Nosotros estamos predicando el Evangelio a ustedes para que crean en este Dios vivo y regresen a Él. Muy claramente predicaron. Impidieron la ofrenda de ellos, hablando de esa manera. Entonces, ¿qué significa esto? Apóstol Pablo y apóstol Bernabé eran humildes y glorificaban solamente a Dios, solamente exaltaban a Dios y predicaban de Dios. Nosotros tenemos que aprender esta humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo realmente trabajaba mucho y siempre glorificaba a Dios, siempre, a pesar de que él trabajaba demasiado, pero siempre glorificaba a Dios. Además, predicaba muchas almas, su corazón siempre era humilde, siempre exaltaba, glorificaba a Dios. Nosotros podemos aprender qué es la fe
de la humildad a través del apóstol Pablo. Nosotros también podemos hacer bien y con esfuerzo la vida cristiana en esta iglesia. Sí, podemos hacer muchas obras, muchos servicios, muchas cosas en la iglesia. Por eso podríamos predicar bien también. Podemos vivir una vida cristiana muy buena. Podríamos servir mucho, podríamos ser alabados por las personas que nos dicen que hacemos bien la vida cristiana, pero en estos momentos nuestro corazón podría ser soberbio, ¿sí? Podría ser soberbio. Muchas personas alaban a mí, entonces mi corazón podría ser soberbio, orgulloso, ¿no? Podría ser orgulloso. Podría juzgar a otros hermanos también. Y podría no dar la gloria a Dios, ni agradecer a Dios. ¿Por qué? Alabando solamente mi vida. Por eso, nuestro corazón básicamente es orgulloso, por eso. Pero pensemos una vez. A pesar de que nosotros hacemos muchas cosas en la iglesia, servimos mucho, pero nosotros hacemos la vida cristiana con más esfuerzo que el apóstol Pablo, que escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Nosotros hacemos la vida cristiana mejor que el apóstol Pablo, que murió decapitado, trabajando duro para el evangelio toda su vida. El apóstol Pablo trabajaba tanto, pero siempre era humilde. Glorificaba solamente a Dios y exaltaba a Dios, diciendo que era toda la gracia de Dios. Busquemos la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios 15, 10. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, esta frase, este versículo es una confesión de apóstol Pablo también. Él dijo de esa manera. Como dice este versículo, el apóstol Pablo trabaja mucho. Es verdad, la Biblia dice de esa manera. Trabajó mucho, más que todos los apóstoles. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. La Biblia dice así. Trabajo más duro que todos los 12 discípulos de Jesús. Trabajo mucho más que Pedro, entonces. Podemos decir de esa manera. Pero él, apóstol Pablo, dijo así: todo es la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Diciendo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. Es verdad. Nosotros también. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios estamos existiendo, estamos respirando ahora, viviendo en esta tierra. Por la gracia de Dios. Si Dios no permite nuestra vida, ahora nosotros no podemos vivir respirando en esta manera. Ahora nosotros estamos viviendo, ¿sí? Estamos respirando. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dios permite nuestra vida. Permite un día más, hoy, para participar aquí, para escuchar la palabra de Dios. Es gracia de Dios. Es verdad, gracia de Dios. Gracia de Dios, soy lo que soy. Mi salvación también es la gracia de Dios, obviamente.
Ser apóstol también es la gracia de Dios, como la confesión de apóstol Pablo. Ser usado preciosamente por Dios también es la gracia de Dios. Ahora aquí en la iglesia nosotros servimos, ¿sí? Pero esta también la gracia de Dios. Apóstol Pablo siempre dice de esa manera, vive de esa manera, diciendo, la gracia de Dios conmigo, ¿sí? Gracia de Dios conmigo. Es verdad. He trabajado mucho, pero no hice nada. Todo es la gracia de Dios. El apóstol Pablo está testificando de esa manera en este versículo. Nosotros tenemos que aprender este aspecto del apóstol Pablo también. Nosotros también tenemos que testificar como el apóstol Pablo. Somos cristianos que recibimos la salvación por la gracia de Dios. Nuestra salvación es la gracia de Dios. Estar haciendo la vida cristiana en la iglesia ahora también es la gracia de Dios. Haber recibido ministerio también es la gracia de Dios. Estar sirviendo también es la gracia de Dios. Predicar el evangelio también es la gracia de Dios. Todo lo que hemos vivido hasta ahora, después de ser salvo, es la gracia de Dios. Tenemos que poder testificar así. Todo lo que hemos pasado hasta ahora es la gracia de Dios. Hay una alabanza también. Todo lo que hemos pasado hasta ahora es la gracia de Dios. A pesar de que teníamos muchas dificultades, a pesar de que teníamos muchos sufrimientos, conflictos, pero es la gracia de Dios. ¿Cómo podemos expresar todo con las palabras del hombre sobre el infinito amor de Dios? Nosotros recibimos este infinito amor de Dios. O sea, recibimos la salvación. Tenemos este amor infinito. Es gracia de Dios. Cuando vaya al cielo que me preparó Dios, viviré con el Señor eternamente en el seno de mi Padre Dios. Ahora tenemos muchas dificultades, ustedes, ¿sí? Tiene muchos problemas en la vida, ¿no? Terminará, sí, terminará, momentánea. Un día nosotros en el seno de Dios, en el seno de mi Padre Dios, vamos a conversar con Dios. Dios, teníamos esta dificultad en la tierra, pero pensando esto, todo era la gracia de Dios, conversando con Dios. ¿Por qué? En el seno de Dios no hay nada de problema, no hay dificultad, nada. Esta es la esperanza de los cristianos. Sí, somos los protagonistas de este cielo, porque recibimos la salvación. Todas las cosas que me han pasado hasta ahora, todo es la gracia de Dios. Entonces, en cuanto más trabajemos, tenemos que ser más humildes. Este punto también es muy importante, porque cuando seamos humildes, el Señor nos usará más preciosamente, nos dará más bendición. Es porque nos da mucha más poder y fuerza para los humildes. El agua fluye bajo, ¿no? Fluye bajo. Supongamos el agua es la gracia. Nuestra posición bajo es como un ser humilde, ¿sí? Ser humilde es bajar mi posición. El apóstol Pablo, que trabajó mucho más, era muy humilde ante Dios. Por eso su gracia fluye esta posición bajo. Era humilde. Por eso siempre recibía mucha fuerza, mucha gracia del Señor. Por eso pudo hacer
muchas cosas, muchas obras preciosas para la gloria de Dios, para su vida cristiana, en su vida cristiana. Nosotros también seamos más humildes como el apóstol Pablo. Entonces, podemos recibir mucha más gracia en nuestra vida cristiana. Seamos humildes, podemos recibir más gracia, más amor de Dios. Seremos usados más preciosamente también. Aquí, otro acontecimiento, vamos a ver, Hechos capítulo 14, 19. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Un acontecimiento muy terrible, ¿sí? Los judíos que estaban en Antioquía y en Iconio les persiguieron hasta Listra con otras personas y mataron a Pablo apedreándole. Sí, mataron. Verdaderamente, apóstol Pablo murió. ¿Sí? Luego de la muerte, arrastraron su cuerpo fuera de la ciudad. Aquí la Biblia dice. Así, el apóstol Pablo había muerto, de verdad, había muerto. Pero Dios revivió a Pablo. Esto también es un milagro, revivió. Aquí, Hechos 14, 20, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, ¿sí? Así, apóstol Pablo revivió, pero habría tenido muchas heridas y sangre derramada en todo su cuerpo por las piedras, ¿sí? Por las piedras que le lanzaron muchas personas. Su rostro también fue herido, sí. Sin embargo, apóstol Pablo fue a la ciudad de Listra otra vez. Imaginemos, si hubiera yo no habría podido esto, ¿sí? Otra vez. ¿Quién estaba entonces? ¿Quién estaba en la ciudad de Listra? Las personas que lo mataron apedrándole. Sí. ¿Cómo puede regresar en esta ciudad? Pero él regresó y entró a esa ciudad de nuevo, otra vez. Habría muerto, apedrado, otra vez también. Pero apóstol Pablo entró. Apóstol Pablo no habría tenido temor de ellos y no los habría odiado. Pero ¿por qué apóstol Pablo regresó a Listra? Porque aún había muchas almas perdidas en esta ciudad. Él quería predicarles a ellos. Sí, su corazón era así. O sea, el apóstol Pablo tenía gran pasión de predicar, gran pasión. Además, tenía un corazón muy grande que amaba a las almas. La pasión y el amor para las almas fortalecían a Pedro. Por eso él pudo regresar de nuevo. Hicieron que regrese a la ciudad de Listra. Le hicieron ganar contra el temor de sus perseguidores. Y también le hicieron perdonarles. Le hicieron perdonarlos, así como Esteban, como sabemos, Esteban que perdonó a quienes le apedrearon. ¿Sí? Nosotros
podemos aprender del amor y la pasión de la predicación a través del apóstol Pablo. Es un ejemplo, es un buen ejemplo para nuestra vida cristiana. Comparando con esta vida, nuestra vida cristiana, ¿cómo está? Comparando con esta vida, nuestra vida cristiana es muy débil todavía, sí, muy alto su nivel, pero esto es un buen ejemplo. Nosotros debemos vivir de esa manera, debemos aprender esta vida como apóstol Pablo. Pablo tenía el corazón de Cristo, tenía un corazón caliente, anheloso, que amaba a las almas. Nosotros también tenemos mismo corazón. Por ejemplo, Pablo fue apedreado, por eso todo su cuerpo tuvo moretones, heridas, ciertamente estuvo muy doloroso también, ciertamente. Pero estas cosas no eran importantes para él. Él solamente pensaba en anunciar, en predicar la palabra de la vida a las almas perdidas que están yendo al infierno. Pensemos, imaginemos nuestra predicación. Al ver las familiares que están yendo al infierno, nosotros también tenemos este corazón, amor, y sacrificó todo su corazón y su vida, su fuerza para la obra de predicar el Evangelio. Esta es la vida del apóstol Pablo. Y aquí, texto principal, 14, desde versículo 21, 22, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora estamos aprendiendo sobre el viaje misionero, primer viaje de misionero del apóstol Pablo. En este viaje, él hacía estas cosas, predicando y también animando a los cristianos. El apóstol Pablo entró a Listra, la ciudad de Listra, y predicó a muchas personas. Además, yendo a las regiones donde predicaba, consolaba y animaba a los hermanos salvos, a los cristianos, y fue a Antioquía también. Este es el contenido del primer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está enseñando a través de toda su vida cómo tenemos que vivir como los cristianos. De esa manera nosotros también vamos a predicar más fuertemente, continuamente, imitando la vida del apóstol Pablo. Aquí en Chimbote, pensemos, aquí en Chimbote, ¿cuántas almas perdidas están viviendo ahora? ¿Cuántas personas? Siempre pasando la calle, avenida, lo vemos, las personas que están yendo al infierno. ¿Cuántas personas, cuántas almas perdidas están viviendo aquí en Chimbote? Entre todas estas muchas personas, habría muchas personas también que buscan a Dios. Sí. Entre ellos también hay muchas personas que buscan a Dios. Como cojo, ¿no? Como cojo. La razón por la que los cristianos y esta iglesia existimos es para predicarles este evangelio. Sí, por eso estamos existiendo. Estamos aquí. Por este motivo. Dios mandó a nosotros, a Chimbote, para predicarles
a las almas perdidas. Hay tantas personas que están buscando a Dios también. Por eso Dios mandó a apóstol Pablo, al cojo, también otros pastores, ¿sí? Pedro, también, para salvar a las perdidas, a las almas perdidas, aquí en Chimbote también. Esta es la razón por la que existimos aquí en Chimbote, esta iglesia. ¿Por qué estamos haciendo esta remodelación? ¿Sí? Remodelación. ¿Y por qué estamos trabajando en la iglesia mientras tomando mucho polvo, sufrimiento, sufrimos tanto así? Desde año pasado, octubre, estamos haciendo esta remodelación. Y ahora casi terminando, casi un año. Pero mientras trabajando, había muchas cosas, sufrimientos también. ¿Sí? Pero ¿por qué estamos remodelando esta iglesia? Ayer también muchos hermanos trabajaron hasta muy tarde, ¿sí? Para preparar para la iglesia. Pero ¿por qué? No estamos haciendo este trabajo para los individuos, para mí no, para personal no, sino es porque nuestra vida está conectada con el Evangelio, por eso trabajamos. Pronto habrá la inauguración y luego habrá el seminario de la Biblia. Eso no es una ceremonia, no es una ceremonia como algún evento o alguna fiesta, como cualquier persona lo hacen, ¿sí? No es un evento simple. A través de esta inauguración, a través de este evento espiritual, se presentó la iglesia bien preparada para predicar el Evangelio. Así preparamos también este seminario para que muchas almas pudieran escuchar la palabra, correcto Evangelio, a través de la Biblia y recibir la salvación a través de esta iglesia remodelada. Por eso estamos haciendo este trabajo con nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra lágrima, nuestro sudor también, para la gloria de Dios, no para una persona, no para pastor, no para presidentes de la iglesia, no, nadie, para la gloria de Dios. Por eso sudamos. ¿Sí? Muchos días, hasta ayer, hasta tarde, para la gloria de Dios. Debido a que la gente mira la apariencia, podemos invitar a muchas almas al seminario a través de esta iglesia remodelada limpiamente. ¿Sí? Antes este edificio era poco feo, ¿sí? Hace mucho tiempo, feo, pero ahora muy bonito. Yo creo que este edificio más bonito que otros edificios en Chimbote. Más limpio. Sí, más bonito. Sí. Por eso, la gente mira a apariencia. Sí, esto también es muy importante. Por eso, podemos invitar a muchas almas al seminario. El propósito es para predicar el Evangelio, para que ellos puedan escuchar el correcto evangelio. Por eso estamos haciendo este trabajo. Nuestro letrero siempre tenemos esta frase: nosotros predicamos el correcto evangelio a través de la Biblia. Sí, las personas mirando esta iglesia preparada, bien preparada para predicar el evangelio y llegando, abriendo su corazón, puede recibir la palabra, correcto evangelio, y puedan recibir la salvación. Por este propósito, por este motivo, existimos como un cristiano. En realidad, lo más importante es el seminario de la Biblia, no es inauguración. Inauguración también es muy importante, pero a través de esta inauguración invitamos a muchas almas para que puedan participar en el seminario de la Biblia, para escuchar correcto evangelio. Por lo tanto, en este corto tiempo,
Ahora falta más o menos 10 días, más o menos. Falta pocos. En este corto tiempo, concentrémonos más en la predicación, más activamente. Y preparemos bien la inauguración también. Falta pocos días. Todavía hay muchos trabajos para hacer. Ayer muchos hermanos hicieron la silla, trabajo de silla, con mucho polvo, ¿sí?, suciado, pero ahora todo limpiamente está preparado. Es muy precioso. Vamos a recomendar, vamos a predicar la palabra abriendo nuestra boca a muchas más personas, como lo que el apóstol Pablo hacía, ¿sí? A través de la vida de apóstol Pablo, nosotros también podemos vivir de esa manera. También está preparando muchos folletos, ¿sí? Muchos folletos. Y por eso, prediquemos fuertemente usando estos folletos. Lleven, por favor, hay muchos. Lleven folletos usando folletos. Toda la manera, activamente, vamos a invitar a su familia, a su amigo, invitados al seminario. La predicación es abrir nuestra boca para recomendar, para predicar la palabra, abrir la boca. Sí, con folleto es una buena manera para abrir la boca. Usando este folleto podemos abrir y recomendar y predicar la palabra de Dios. Como sabemos bien, la predicación es muy difícil, no es fácil, pero también en realidad, si pensemos bien, eso no es difícil también. Difícil, pero no es difícil. Sí. Abriendo nuestra boca, podemos hacer este trabajo con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Si abrimos mucho más la boca, muchas más almas serán guiadas ante la palabra a través de nuestra boca, ¿sí? Y puedan recibir la salvación. Dios usa esta manera para predicar el evangelio. Y también dice, aquí Hechos 14:22, miremos la pantalla, leamos juntos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo exhortaba así a los hermanos recién salvos, diciendo de esa manera, que permaneciesen en la fe. Permanecer en la fe. Es muy importante también. Permaneciesen en la fe. ¿Qué significa esto? Significa que debemos permanecer en el Señor. Debemos permanecer en la iglesia. Significa que debemos permanecer en la iglesia donde está vivo el Señor y opera, trabaja. Es muy importante que el cristiano permanezca en la iglesia, el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo también enseñó con corazón anheloso y ardiente a los hermanos recién salvos sobre esta verdad muy importante. Ahora yo también, es lo mismo. Solo cuando permanecemos en el Señor, en la iglesia, podemos recibir siempre la palabra y la gracia del Señor. Es un principio muy obvio, un principio muy simple e importante. Solo cuando permanecemos bien en el Señor, nuestra fe podrá crecer siempre, como una planta cuando arranca bien en la tierra, él puede recibir alimentos de la tierra y puede crecer adecuadamente, normalmente. Cuando permanecemos bien en el Señor, en la iglesia, podemos ser trabajadores preciosos del Señor, también
podemos ser un cristiano normal. Solo cuando permanecemos bien en el Señor podemos recibir recompensa, ¿sí? Haciendo trabajos preciosos en la iglesia, conectando con el Señor. Es muy importante. Solo cuando permanecemos bien en el Señor, en la iglesia, podemos hacer que alguien recibir la salvación. Podemos predicar adecuadamente en la iglesia, permaneciendo en la iglesia. Si no permanecemos en el Señor, no podemos hacer nada. Es un principio muy importante. Sin embargo, algunas personas piensan, malentiendan y actúan solamente según su propia manera acerca de permanecer en la iglesia. Sí, algunos malentienden, algunos. No permaneciendo, ellos piensan que pueden vivir una vida cristiana, pueden predicar el evangelio, pueden actuar una vida cristiana normalmente, no sin permanecer. Algunos malentiendan de esa manera, diciendo de esa manera: yo recibí la salvación y yo tengo la fe, entonces voy a la iglesia de acuerdo a la situación. ¿Sí? Algunos malentiendan. El sistema de la iglesia no me conviene, no me gusta este hermano, esta hermana, solo quiero escuchar la palabra con mi manera en mi casa y vivir mi vida cristiana según mi estilo, porque yo tengo mi forma de la vida. ¿Por qué? Yo recibí la salvación, yo tengo la fe, por eso yo puedo vivir de esa manera. Dios está conmigo, sí, pero es una mal entendido. Algunos dicen, está bien porque yo escucho palabra por internet en mi casa, sí, así mantengo la vida cristiana, yo recibí la salvación. Algunas personas podrían pensar de esa manera, pero este pensamiento, esta idea, no es bíblica, completamente incorrecta. Pensemos simplemente, ¿acaso si es normal vivir de esa manera, solo pensando de esa manera, sin permanecer en la iglesia? ¿Por qué debe existir la iglesia? Si no necesaria así la iglesia, ¿por qué existe la iglesia? Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de la iglesia? Aquí muchas partes de la Biblia explica sobre la iglesia, cuerpo de Cristo. Pero si puede vivir solo yo, apartando de la iglesia, según mi manera, ¿por qué dice sobre la iglesia aquí en la Biblia? ¿Por qué existe la iglesia? La Biblia dice que debemos reunirnos en la iglesia físicamente, aunque haya hermanos que no encajen conmigo. Entonces, si es posible de vivir de esa manera según su propio pensamiento, eso lo que dice la Biblia, todo es mentira. Sí, todo es mentira. La Biblia no dice así. La iglesia no es un accesorio al que vamos cuando queremos irnos y no vamos cuando no queremos irnos. Si somos una persona salva, debemos permanecer bien en la iglesia. Este principio es muy importante. No es un accesorio. Entonces, hasta que venga el Señor, tenemos que permanecer aquí en el lugar donde está el Señor, no apartándonos de la iglesia. La iglesia tiene este significado muy importante. No faltemos en los cultos, en las reuniones. Vamos a participar con corazón que anhela al Señor. Eso es permanecer en la fe. Eso es permanecer en la iglesia. Aquí, otra vez, miremos la pantalla, leamos juntos.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí este versículo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchos sufrimientos entremos entremos al cielo. Ustedes también, todos tienen dificultades, todos tienen sufrimientos en su vida, en su familia, en su trabajo, en su sociedad, en su vida cristiana. Todo tiene dificultades, sufrimientos, conflictos. Pero, según la palabra de Dios, esto es algo normal, algo normal. No es que el Señor solamente nos da cosas buenas, sino también nos permite algunas dificultades. ¿Por qué? Es porque Dios nos permite dificultades para que nos apoyemos más en Él. Es decir, para enseñarnos más la manera de apoyarnos en Él. Para enseñarnos que si nosotros confiamos en Él, Él realmente nos ayuda. Para enseñarnos que no podemos vivir sin Dios. Para hacernos entender nuestras debilidades. Dios hace crecer nuestra fe a través del sufrimiento. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso, aunque tengamos sufrimientos, apoyémonos mucho más en el Señor. El Señor de verdad nos ayuda. Tenemos que experimentar muchas dificultades hasta ir al cielo. ¿Sí? Por eso, si tenemos unas dificultades, podemos entender que es algo normal, apoyando en el Señor. Así Dios nos ayuda, nos da fortaleza que pueda soportar esta dificultad. Esta es la vida cristiana. Dios ayuda. Sí o sí, Dios ayuda. Por eso, no se preocupe. Pero hay unos hermanos que si tienen algunas dificultades, no vienen a la iglesia. No se apoyan en el Señor. Pero debemos recordar en este principio, sí, entiendo humanamente. Si tiene una dificultad en mi vida, yo tengo que enfocar más en esta dificultad, en esta vida. Pero la manera de Dios no es así. Enfoca más en Dios. Primero, ahí Dios ayuda. A través de la Biblia, muchas partes de la Biblia testifican esta verdad, este principio. Ustedes recuerdan una historia que el pueblo de Israel cruzaron el río Jordán, ¿sí? ¿Recuerdan esta historia? Dios mandó que crucen río que tiene mucha agua, ¿sí? Corriendo fuertemente con arca del pacto de Dios. Humanamente, ¿ustedes pueden entender esto? Pensemos, corriente de río es una dificultad, pero debemos entrar ahí. Esto es el mandato de Dios. Mandamiento de Dios es entrar directamente al río, pero con los ojos humanos es imposible. Es imposible. Con la manera de Dios, manera del hombre, Dios. Nosotros debemos hacer un puente, ¿sí? Y también debemos buscar otra manera para cruzar el río. Eso es imposible. Humanamente pueden decir de esa manera, pero el mandato de Dios es cruzar, entrar nomás, obedeciendo. Por eso ellos con el arca del pacto de Dios muestra la palabra de Dios, ¿sí? Le presenta la palabra de Dios, el arca del pacto de Dios. Arca del pacto de Dios, ellos obedecieron
pisando el río Jordán, ahí, tal momento, abrió, ¿sí?, el río y junto las aguas al otro lado y podían cruzar el río Jordán. Es un milagro, pero es posible en nuestra vida cristiana. Es mostrar la obra de Dios. A través de esta historia también podemos entender la manera de Dios. Si tenemos unas dificultades, no deben enfocar en esta dificultad, sino enfoquen más en la palabra de Dios y obedecen. Así Dios soluciona el problema, ¿sí? El río Jordán es fuerte. A los ojos del hombre es como imposible de solucionar este problema, pero mano de Dios siempre está la solución. Dios solucionó a los que obedecen la palabra de Dios. Algunos hermanos que si tienen unas dificultades no vienen a la iglesia, pero eso no es un principio. Así no se apoyan en el Señor, entonces no podían recibir ayuda del Señor y se caerán en su vida cristiana. Será peor. Más se enfocan en la iglesia. En cuanto más dificultades tengamos, nosotros más tenemos que confiar en el Señor y más venir a la iglesia. A la iglesia, aquí, ahí, la respuesta. Todas las respuestas están en el Señor, en la iglesia. Vamos a vencer apoyándonos en el Señor, aunque tengamos dificultades, y hagamos bien la vida cristiana. Vamos a vivir para el Evangelio, más que todo en nuestra única vida. El día de la venida del Señor está muy cerca, como sabemos. Al ver todas las situaciones del mundo, podemos entenderlo muy fácilmente. Ahora está saliendo muchas noticias muy terribles, las señales del fin del mundo. Nosotros vemos directamente estas señales muy cerca de la segunda venida de Jesús. Entonces vamos a vivir más diligentemente para salvar a muchas almas más. Recordemos la vida que el apóstol Pablo nos mostró. Recordemos el amor y pasión de la predicación del apóstol Pablo. Nosotros también prediquemos siempre fuertemente con pasión de predicar y corazón que ama a las almas. Vamos a orar al Señor para que nos dé pasión y corazón que ama a las almas. Hoy hemos aprendido la palabra a través de la predicación de Listra del apóstol Pablo. Entonces hoy guardemos bien estas enseñanzas y vamos a vivir más para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Tenemos muchos planes de la iglesia, como la inauguración y el seminario. Haznos ser uno en Cristo para que podamos realizar bien todo este trabajo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.